En este video hablaremos de la investigación como un proceso de construcción social. Cuando escuchamos la palabra investigación, quizás imaginamos a una persona trabajando sola en un laboratorio. Sin embargo, investigar casi nunca es una actividad aislada. En realidad, intervienen investigadores, estudiantes, universidades, empresas, gobiernos y comunidades. Decimos que la investigación es una construcción social porque el conocimiento se desarrolla mediante la colaboración, el diálogo y el intercambio de ideas. Una persona puede proponer una explicación para, pero otras deben analizarlas, comprobarlas y discutirlas antes de considerarla válida. Por ejemplo, en la industria automotriz, el desarrollo de un automóvil eléctrico requiere de ingenieros mecánicos, especialistas en baterías, programadores, diseñadores y expertos en seguridad. Todos aportan conocimientos diferentes para crear un funcionamiento del producto. En la vida cotidiana ocurre algo parecido, cuando un grupo de estudiantes organiza una campaña para reducir la basura en la escuela. Primero, identifica el problema, después pregunta a otros alumnos, recopila información y propone soluciones. El resultado surge de la participación de varias personas. A lo largo, vamos a checar cómo influye el método, el contexto social en la ciencia y cuáles son las principales etapas en un proceso de investigación desde la definición de problema hasta la difusión de posibles resultados. El conocimiento social es aquel que se construye mediante la interacción entre personas. La investigación está influida por las instituciones, la cultura, las necesidades de la comunidad y los conocimientos desarrollados en épocas anteriores. Esto significa que un descubrimiento no se vuelve importante solamente porque alguien afirma que es verdadero. Primero, debe presentarse ante una comunidad académica, ser discutido, revisado y, de ser posible, comprobado por otros investigadores. Cuando existe suficiente evidencia, el conocimiento puede ser aceptado y aplicado. Pensemos en la industria alimentaria. Para lanzar una bebida con menos azúcar, no basta con que una persona diga que es saludable. Se necesitan especialistas que analicen sus ingredientes, laboratorios que comprueben su seguridad, autoridades que verifiquen el cumplimiento de las normas y consumidores que evalúen el producto. En la vida cotidiana, construimos conocimiento social cuando elegimos la mejor ruta para llegar a la escuela. Podemos comparar nuestra experiencia con la de otros compañeros, revisar el tránsito y considerar el tiempo de traslado. Después de reunir esa información, llegamos a una conclusión mejor. Por lo tanto, el conocimiento es colectivo porque se fortalece cuando se comparte y se somete a discusión. También es una construcción social porque responde a problemas reales y adquiere sentido cuando beneficia o ayuda a comprender a la sociedad. La ciencia funciona como una empresa colectiva, es decir, como una actividad en la que participan muchas personas y organizaciones. Aparecen tres ideas principales: la comunidad científica, el consenso académico y la responsabilidad ética. La comunidad científica revisa los hallazgos mediante la revisión por pares. Esto significa que otros especialistas analizan una investigación para comprobar que sus métodos sean adecuados, que los datos sean confiables y que las conclusiones realmente correspondan con los resultados. El consenso académico
se forma cuando diferentes estudios producen evidencias eficientes. No significa que todos piensen exactamente igual, sino que existe un acuerdo razonable apoyado en pruebas. La responsabilidad ética exige que la investigación respete a las personas, al medio ambiente y a la sociedad. No todo lo técnicamente posible es automáticamente correcto. En la industria farmacéutica, un medicamento debe de pasar por investigaciones de laboratorio, pruebas controladas, revisiones de especialistas y evaluaciones de seguridad antes de llegar al público. No puede aprobarse únicamente porque funciona una vez. En la vida cotidiana, imaginemos que varios estudiantes prueban diferentes métodos para conservar fría una bebida. Comparan recipientes, registran temperaturas y comparten resultados. La conclusión colectiva será más confiable que una opinión individual. Así, la ciencia progresa mediante cooperación, revisión, crítica y responsabilidad, no solo por el trabajo aislado de una persona. Toda investigación está influida por su entorno. Entre los principales factores se encuentran el contexto histórico, la cultura y los valores, además de las políticas científicas. El contexto histórico determina qué problemas parecen más urgentes en una época. Por ejemplo, cuando surge una enfermedad, aumentan las investigaciones sobre diagnóstico, prevención y tratamiento. De la misma manera, la necesidad actual de disminuir la contaminación ha impulsado estudios sobre energías limpias y materiales reciclables. La cultura de los valores y los valores influyen en la elección de los temas. Una comunidad con escasez de agua probablemente dará prioridad a investigaciones sobre captación de lluvia, ahorro y tratamiento de aguas residuales. Las políticas científicas también son importantes porque los gobiernos y las empresas deciden qué proyectos reciben financiamiento, instalaciones y personal. Un ejemplo industrial es la fabricación de envases biodegradables. Su desarrollo corresponde a la contaminación causada por los plásticos, a las demandas de los consumidores y a regulaciones ambientales más estrictas. En la vida cotidiana, una escuela puede investigar por qué se desperdicia tanta agua en los baños. El problema se vuelve prioritario porque afecta a su economía y al medio ambiente. En conclusión, la ciencia no decide sus temas en el vacío. Las preguntas de investigación surgen de las necesidades, recursos, valores y precauciones de cada sociedad. El proceso dentro del planteamiento inicial comienza con el planteamiento directamente, integrado por la definición del problema, las preguntas de investigación y los objetivos. Primero se define a el problema. No basta con elegir un tema general como la contaminación. Es necesario especificar qué aspectos se investigará. Un planteamiento más sencillo, perdón, más preciso, sería cantidad de residuos plásticos generados semanalmente por la cafetería escolar. Después se formula una pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿qué medida puede reducir en mayor proporción el uso de botellas desechables en la escuela? Esta pregunta orienta la búsqueda de datos. Finalmente se establecen los objetivos. El objetivo general expresa el propósito principal, como evaluar estrategias para reducir los residuos plásticos. Los objetivos específicos describen acciones concretas, medir el consumo, identificar sus causas, aplicar estrategias y comparar los resultados. En la industria también, dentro de una fábrica, se podría detectar
que una máquina se detiene constantemente. Su pregunta sería, ¿cuál es la principal causa de las interrupciones? Su objetivo general consistiría en disminuir el tiempo de paro, mientras que sus objetivos específicos serían revisar los registros, medir la temperatura del equipo y analizar su mantenimiento. Una investigación bien planteada evita trabajos sin rumbo. El problema indica qué sucede. La pregunta define qué queremos descubrir y los objetivos señalan qué acciones realizaremos para conseguirlo. Después de plantear el problema, debemos explicar la justificación. Esta responde dos preguntas. ¿Por qué conviene realizar la investigación? ¿Y para qué servirán los resultados? Una investigación puede justificarse porque beneficia a una comunidad, aporta conocimiento nuevo, reduce costos o ayuda a solucionar un problema práctico. Sin embargo, una buena idea también debe ser viable, es decir, debe poder realizarse con el tiempo, el dinero, los materiales y las personas disponibles. Además, necesitamos delimitarla. Delimitar significa establecer sus límites temporales, geográficos y poblacionales. En lugar de estudiar el uso de redes sociales de todos los jóvenes, podríamos estudiar el uso nocturno de las redes sociales en estudiantes de primer semestre de un bachillerato durante un mes. En la industria, una empresa podría investigar si cambiar el tipo de iluminación reduce el consumo eléctrico. La investigación se justificaría por el ahorro económico y ambiental. Sería viable si dispone de medidores, personal y presupuesto. Se delimitaría a una planta específica y a un periodo de 4 semanas. En la vida cotidiana, un estudiante puede investigar qué método de estudio mejora sus calificaciones. Debe de definir qué materia evaluará, durante cuánto tiempo y cómo comparará los resultados. La justificación demuestra la importancia del estudio, la viabilidad confirma que puede hacerse y la delimitación evita de que sea demasiado amplio. El marco teórico reúne las ideas, conceptos, antecedentes y teorías que puedan comprender el problema investigado. Su función no es llenar páginas, sino dar una base sólida al estudio. Primero, permite conocer errores y resultados de investigaciones anteriores. De esta manera, el investigador evita repetir procedimientos que no funcionarán. Segundo, orienta la manera de realizar el estudio. Al revisar trabajos previos, podemos descubrir qué variables conviene medir y qué instrumentos han dado resultados confiables. Tercero, ayuda a mantener el enfoque en un problema. También sirve para formular hipótesis e interpretar los resultados. Por ejemplo, si una fábrica requiere reducir los accidentes laborales, debe consultar investigaciones sobre capacitación, fatiga, señalización y diseño seguro de las máquinas. Con esta información podrá establecer una hipótesis como una capacitación práctica mensual reducirá los accidentes causados por errores de operación. En la vida cotidiana, si queremos escuchar música, si escuchar música, perdón, afecta la concentración, primero debemos de revisar qué se sabe sobre atención, memoria, volumen y tipos de música. Esto nos ayuda a decidir qué condiciones vamos a comparar.
El marco teórico funciona como un mapa. Demuestra lo que ya se conoce, identifica lo que falta por descubrir y ayuda a elegir una ruta adecuada para investigar. Estrategias teóricas. Bueno, ¿para qué sirve? Para construir el marco teórico se pueden emplear tres estrategias principales: la revisión de la literatura, el mapeo conceptual y la adopción teórica. La revisión de la literatura consiste en consultar libros, artículos científicos, informes técnicos y otras fuentes confiables. No toda información de Internet tiene el mismo valor, por eso debemos de revisar quién la publica, cuándo se elaboró y qué evidencias presenta. El mapeo conceptual organiza visualmente los conceptos y sus relaciones. Por ejemplo, en una investigación sobre bajo rendimiento escolar, podríamos relacionar horas de sueño, hábitos de estudio, alimentación, estrés y asistencia a clase. La adopción teórica consiste en utilizar una teoría ya desarrollada y elaborar una perspectiva propia con base en investigaciones anteriores. En la industria, para estudiar fallas de un producto se pueden revisar manuales técnicos, informes de calidad y artículos sobre materiales. Después se construye un mapa que relacione temperatura, presión, materia prima y defectos de fabricación. En la vida cotidiana, para investigar por qué una planta no crece, podemos consultar fuentes sobre luz, agua, suelo y nutrientes. Después organizamos esas variables para decidir cuáles observamos. Estas estrategias permiten transformar mucha información dispersa en una explicación ordenada, útil y relacionada directamente con el problema. Una vez definido el problema y construido el marco teórico, debemos de elegir un enfoque metodológico. Los tres más comunes son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El enfoque cuantitativo trabaja principalmente con datos numéricos. Permite medir, comparar y encontrar tendencias. Por ejemplo, contar cuántas piezas defectuosas produce una máquina cada hora. El enfoque cualitativo busca comprender experiencias, opiniones, significados o comportamientos. Utiliza recursos como entrevistas, observaciones. Por ejemplo, entrevistar a los trabajadores para conocer por qué consideran difícil usar una máquina. El enfoque mixto combina datos numéricos y cualitativos para observar una explicación más compleja. Por ejemplo, en el ejemplo anterior podríamos contar los defectos y entrevistar a los operadores. En la vida cotidiana, si investigamos el uso del teléfono antes de dormir, el enfoque cuantitativo mediría las horas de uso y de sueño. El cualitativo preguntaría cómo se sienten los estudiantes al despertar. Un enfoque mixto utilizaría ambas fuentes de información. No existe un enfoque que sea siempre superior. La elección depende de la pregunta de investigación. Si queremos saber cuánto los números resultantes, los números resultan útiles. Si buscamos comprender cómo o por qué, necesitamos conocer experiencias y significados. Diseñar cómo vamos a obtener los datos. La recolección de datos consiste en seleccionar y aplicar instrumentos válidos y confiables a una muestra o grupo de estudio. Un instrumento es válido cuando realmente mide lo que queremos conocer. Es confiable cuando produce resultados consistentes al utilizarlo correctamente. Entre las técnicas más comunes se encuentran las encuestas, las entrevistas, la observación y la revisión de documentos. La encuesta permite obtener resultados
de muchas personas. La entrevista explora experiencias con mayor profundidad. La observación registra comportamientos y la revisión documental analiza informes o registros ya existentes. En la industria, para investigar retrasos en una línea de producción, pueden revisarse los reportes de mantenimiento, cronometrarse cada etapa, observarse el trabajo y entrevistarse a los operadores. Combinar técnicas de ayuda a encontrar las causas reales. En la vida cotidiana, para investigar la cantidad de recursos des- desperdiciado en la cafetería, y escolar y se pueden pesar los residuos durante una semana, observar qué alimentos se desechan y preguntar a los estudiantes por qué no los consumen. También es importante aplicar los instrumentos de manera ética, explicando el propósito de estudio y protegiendo la información personal. Una buena investigación depende de datos obtenidos de forma ordenada, respetuosa y transparente. La investigación no termina cuando se recogen los datos. Después debemos de analizarlos, elaborar conclusiones, redactar reportes, difundir los resultados y buscamos un impacto social. Las conclusiones caracterizan los principales hallazgos y responden a los objetivos y las preguntas iniciales. No deben incluir afirmaciones que los datos demuestren. El reporte final explica todo el proceso: problema, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Puede redactarse con normas académicas como APA o IEEE según nuestra área. Recordando que para nosotros aquí en esta sección México utilizamos el APA. La difusión permite compartir el conocimiento mediante exposiciones, congresos, revistas, carteles o medios digitales. Compartir los resultados permite que otras personas los revisen, aprendan de ellos o los utilicen. Por ejemplo, si una fábrica descubre que reutilizar el agua de enfriamiento reduce su consumo, puede documentar el procedimiento y aplicarlo en otras plantas. El impacto consiste en ahorrar recursos y disminuir el daño ambiental. En una escuela, una investigación puede demostrar que colocar estaciones para rellenar botellas reduce los residuos plásticos. El resultado puede presentarse a la dirección para convertirlo en una acción permanente. Para concluir, investigar es identificar el problema, buscar antecedentes, elegir métodos, reunir datos y comunicar soluciones. Es una construcción social porque el conocimiento surge, se valida y se aplica con la participación de muchas personas.